producido por Rocarva, Servicios Digitales. Buenas exasperados y bienvenidos a un programa más de la exasperación. Yo soy Roger Carvajal y les presento a mis compañeros del día de hoy. En primera instancia, Nati Villegas. Hola. Seguido de Yanka Hernández. Hola. Vamos al intro que preparamos para esta semana y venimos a desarrollar el tema que es el muro de Berlín. Nos vemos a la vuelta. Y bueno, exasperados, bienvenidos de vuelta. Ahora sí, vamos a desarrollar el tema de esta semana que es el muro de Berlín y su impacto en toda la parte cultural, social e histórica. Para desarrollar un poco cómo surgió y todos estos aspectos teóricos, va Yanka Hernández a explicarles de qué trata. Buenas noches, chicos. El muro de Berlín fue un muro de seguridad que formó parte de la frontera interalemana desde el 13 de agosto de 1961, que fue construido, hasta el 9 de noviembre de 1989, que se empezó a dar el movimiento de la caída del muro. Rodeaba y separaba la zona de la ciudad berlinesa encuadrada en el espacio económico de la República Federal Alemana. Se dividía entre la parte oeste y la parte este. Es el símbolo más conocido de la Guerra Fría y de la división alemana. Este muro lo denominaban en muchos lados el muro de protección antifascista, y por parte de los medios de comunicación le denominaron como el muro de la vergüenza. El bloque este estaba dominado por los soviéticos. Sostenían ellos que el muro fue levantado para proteger a la población de elementos fascistas que conspiraban para impedir la voluntad popular de construir un estado socialista en la Alemania del Este. Un muro de 45 kilómetros dividía totalmente la ciudad de Berlín en dos partes, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban la parte oeste, aislándola de la otra parte. Se desconoce cuántas personas fallecieron exactamente en tratar de cruzar este muro, porque las personas querían cruzar de la parte este a la parte oeste para tener más oportunidades en lo que era la economía en ese entonces. Muchas personas mencionan 291 muertes, pero pueden haber sido más, un poco menos, no hay un número exacto. Alrededor de 3,000 personas fueron detenidas mientras trataban de cruzar ilegalmente, y más o menos ahí hay un estimado de 200 personas que fueron heridas, y se considera más o menos como unas 33 que fallecieron a consecuencia de minas. Era bastante, ¿cómo se dice? Bastante rigurosos la parte de la Unión Soviética en las personas que querían cruzar. La mínima persona que vieran tratando de cruzar este muro, inmediatamente le daban muerte. No dudaban en matar a ninguna persona. No sé si me quieres agregar algo más ahí, Roger. Sí, el problema general, o bueno, el muro de Berlín surge a partir de las diferencias de ideales, ¿verdad? Socialistas y comunistas en cuanto a en cuanto a los poderes que ocupaban el territorio alemán, que se lo dividieron después de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Gran Bretaña, tenemos a Francia y tenemos a Estados Unidos por un lado y el lado de la Unión Soviética por el otro lado, valga la redundancia. ¿Qué pasa? Que dividen el territorio alemán en cuatro. Como los ideales de los tres primeros que les dije eran muy similares y los de la parte soviética no, entonces ya habían fricciones. El problema fue principalmente que Berlín, que era la capital alemana, quedó en la parte soviética, y al quedar en la parte soviética y ser la capital, también querían una parte o una sección del terreno. Se lo dividen, entonces se dividen Berlín, y la parte de Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña se
considera que era la parte que tenía muchas posibilidades o muchas, pues muchas más facilidades para poder obtener un trabajo, para poder hacer muchas cosas por ser un lado más libre, y la parte socialista era más estricta. Como muchas de las personas que vivían en la parte socialista empezaron a fugarse hacia el occidente, la parte socialista dice: aquí tenemos que poner un alto porque se están yendo muchas de las personas jóvenes que pueden ayudar o que pueden aportar a la parte de desarrollo económico. Al notar esta fuga, entonces deciden en la noche del 12 y 13 de agosto del 61 hacer un muro en el que nadie sabía nada, nadie tenía idea de nada. Los alemanes se fueron a dormir y al día siguiente se despertaron con un alambrado en la parte pública que dividía los dos sectores de ocupación. Entonces esto dio pie a que las personas si quisieran seguir fugando, porque muchas de las personas que vivían ahí quedaron separados de familiares, de amigos. Inclusive hay una historia de una chiquita que se fue a dormir donde la abuela y al otro día, al despertarse, se dio cuenta que estaba lejos de sus papás y no se podía pasar y le negaron el pasarse. Entonces, todo este tipo de cosas impulsó a otro tipo de historias que vamos a ver más adelante en cuanto a fugas, en cuanto a métodos ideados para poder cruzar de un lado al otro. Básicamente eso es como la parte o la introducción histórica del muro de Berlín en sí. Vamos a pasar a la siguiente parte de la información, en donde vamos a hablar de varias de las formas en las que las personas que vivían del lado oriental se querían o idearon para poderse fugar al lado occidental. En primera instancia, me gustaría empezar con uno de lo que se conoce más, que hay grabado, que de hecho el video anda por ahí rondando, que es un guardia que estaba en un puesto fronterizo, que estaba vigilando la parte fronteriza, y él dice: ok, no. Y pasa eso, que la niña que se fue a dormir donde la abuela el día anterior, quedó separada de sus papás, y al ver que no querían los oficiales darle la posibilidad de ir otra vez con sus papás, entonces el guarda o el militar empieza a cuestionarse si de verdad están haciendo bien o están haciendo mal, y decide salir corriendo y brincarse el alambrado, que fue lo primero que empezó. Esto pasó a los 2 meses de haber sucedido todo lo del muro en sí, de haber empezado como tal el muro. Entonces al otro lado lo reciben como un héroe prácticamente, se brincó, era un militar, y los compañeros pues dudaron la verdad si dispararle o no, porque era una persona pues militar, y él se salvó de que le dispararan. Tuvo una suerte muy diferente a muchas de las otras personas que tuvieron otros destinos como tal. Luego, hay otro método muy famoso que se hizo muy muy famoso para poder cruzarse de un lado a otro, y fueron los famosos túneles. Se construían en muchos de los lados, pero hay 2 principales historias que corresponden a momentos históricos importantes. En el 62 hubieron 3 fugas por túneles. Se fueron dando en orden: el 24 de enero, en que 26 personas se fugaron por un túnel. El 5 de mayo se fugaron 12 más. Y en septiembre de ese mismo año se fugaron 29 personas más. Al ver el éxito de este método, entonces muchas personas lo empezaron a replicar. Sin embargo, en algunos de los casos los túneles colapsaban o inclusive eran identificados y atrapados por los mismos militares. No obstante, en el 64 también se dio una historia bastante interesante en la que algunos estudiantes, eran 35 en total, duraron casi 6 meses trabajando día y noche con picos y palas robadas para poder construir un túnel y poder fugarse hacia el lado occidental. Esos son de las historias pues más famosas en cuanto a túneles. Pero hay otro tipo de historias un poco más curiosas y un poco que uno se pone a pensar: pucha, ¿dónde está el ingenio de las personas? Bueno, en los momentos más difíciles es cuando surge muchas veces el ingenio de todo mundo. Y aquí empieza uno a ver, pucha, no solamente para pasarse, sino que también para hacerlo negocio. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que un grupo de personas modificaron 3 escarabajos.
tres bochos, como les conocemos acá en Costa Rica, los modificaron para que las cajuelas del frente tuvieran más capacidad para pasar gente hacia el otro lado, alegando de que iban para una exhibición y llevaban el equipo ahí como tal. Entonces cargaban a la gente y los pasaban. En un lapso de 2 años pasaron alrededor de casi 55 personas sin que se dieran cuenta, hasta que en un punto de control los militares se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Y ahora viendo uno cómo le sacan provecho económico, porque esto es otra cosa importante de este caso en sí. Ellos cobraban en primera instancia un monto de 5,000 libras, si no me equivoco, para poder empezar con la tarea de cruzarlos. Y cuando era exitoso, al otro lado cobraban otras 5,000 libras. Pero no se queda solo ahí, sino que hay cosas que parecen que la sacan de una película, que parece que salen de una película de ciencia ficción o inclusive de este tipo de películas de acción como Indiana Jones. ¿Por qué? Bueno, resulta que también hay historias en donde familias se cruzan mediante una tirolesa, sí, así como lo oyen, una tirolesa. ¿Qué pasa? Se queda del lado oriental un muchacho que se llama... Bueno, no tengo el nombre acá, pero un jefe de familia se queda con su esposa y con su hijo encerrados de un lado, del lado oriental del muro, y decide poner en práctica un método un poco curioso porque no se había visto. Agarra un martillo, lo envuelve en distintos tipos de telas para que a la hora de caer no suene. Se deja que lo encierren en un edificio, y al estar en el edificio en la noche, tira el martillo hacia el otro lado del muro de Berlín, donde lo reciben amigos y algunos camaradas de él, le amarran un mecate y se lo devuelven. Él lo amarra y pasa como si fuera una película de Indiana Jones con la familia mediante una tirolesa. En primera instancia pasó el chiquito, que era el más liviano, para ver si de verdad aguantaba. Luego pasó la esposa y luego pasó él. Y así se fugó hacia el otro lado. Pero no se queda solo ahí, sino que también era tal la desesperación de todos los habitantes, de todas las personas, por brincarse o fugarse al otro lado, que hasta construyeron un globo aerostático en la casa, casero. Lo que hicieron fue utilizar algunas algunas varillas y algún suelo también de madera que fabricaron en un garaje, y además cosieron muchas de las mantas con 4 cilindros aerostáticos para poder darles calor y que pudieran volar. Y así se pasaron 2 familias de 8 personas en total. Fue bastante curioso porque eso fue en el 79, en septiembre del 79, y eran donde se empezaban ya a ver una gran cantidad de ingeniosos métodos para poderse pasar. Pero qué más ingenioso que utilizar el cadáver de una vaca para poder cruzarse, sacándole todas las cosas de adentro de la vaca y ahí metiéndose la gente. Pues sí, también utilizaban vacas y utilizaban animales en partes como de carga. Y metían camiones que decía que iban a hacer un trabajo o que iban a hacer envíos de este tipo de carnes al otro lado, y así pasaban gente. Hay otro que era un ingeniero ferroviario que él, como tenía un amor por los trenes y se dio cuenta que una de las partes de la barricada no estaba bien cuidada o no estaba tan militarizada y tan controlada por el ejército soviético, que dijo, voy a robarme un tren. Sí, se robó un tren y cuando iba por las vías del tren que estaban semi abandonadas, aceleró lo más que pudo, no le metió frenos, y ¿qué le quedó a los guardas más que quitarse para no ser arrollados? Y así pasó al otro lado. Pero hay un caso muy curioso que por ahí pintan en la investigación de una historia como de amor y como de preocupación hacia las otras personas. Sí, resulta que un trabajador quedó atrapado del lado occidental, y para ir a rescatar a la novia y a la suegra se llevó su convertible. Se llevó su convertible, que era bajito y que tenía un parabrisas. Cruzó con un permiso de trabajo falso, y al llegar al otro lado, en la casa de la suegra, le quitó el parabrisas y desinfló un poco las llantas. Al punto de que cuando llegó al punto de control, valga la redundancia otra vez, cuando llegó al punto de control para que lo revisaran, lo que hizo fue acelerar y recién apenas pasó por debajo de la aguja el automóvil. Y ya para ir cerrando un poquito con estas historias de fugas, hay una historia que me pareció bastante interesante en la que se ven implicados 3 hermanos. Sí,
3 hermanos, pero que no se fugaron inmediatamente en el mismo momento, sino que uno de ellos, que era un guarda fronterizo, al saber toda la distribución de las minas, de las partes en las que estaban cuidadas, en las partes en las que tenían más enfoque los militares, utilizó ese conocimiento para brincarse junto con un amigo todas las cosas. Se fue lentamente y al llegar a un río utilizó un colchón inflable para poder pasar de una manera en que al remar no se oyera ni se viera. Pero no termina ahí, sino que al haberse pasado al otro lado, a la Alemania occidental, resulta que los guardias o todos los militares de la Alemania oriental se pusieron a acosar a uno de los 2 hermanos que él tenía, con la familia también. Entonces deciden, hartos de todo este tipo de acosos, buscar una forma de cruzarse. Y resulta que él le encantaba practicar arco y flecha. Amarró una cuerda a una de las flechas y la disparó de un lado al otro, en donde el hermano del otro lado, del lado occidental, le recibió la flecha, la amarró al parachoques de un carro y se pasaron, como la historia que les conté hace un rato, por una tirolesa también la familia. Pero tampoco queda ahí, porque quedaba un hermano del lado oriental y entonces deciden ver la forma en la que lo van a rescatar y se idean una manera de conseguirse unos aviones, pintarle una estrella soviética al avión para que pareciera parte del ejército como tal. Se consiguen unos uniformes también del ejército soviético y sobrevuelan por el muro, aterrizan del aeropuerto del lado oriental y ahí el hermano los estaba esperando y lo cruzan de vuelta. También de esta hay un video en el que se puede buscar en YouTube cómo hicieron toda la planeación y cómo hicieron en sí el viaje porque lo grabaron. Finalmente, me gustaría contarles de mi parte una historia que me encontré por ahí que, bueno, se conoce que el lado soviético reprimía mucho todas las manifestaciones de arte y si usted estaba en contra de las creencias soviéticas o de todas las prácticas políticas soviéticas, pues ellos lo trataban de censurar a usted. Y tal fue el caso de una persona que vivía en el circo y que era equilibrista. Resulta que el ejército soviético le prohibió poder expresar hacer sus expresiones de arte y entonces él estaba, como decimos aquí en Costa Rica, estaba agüevado, estaba aburrido de que no lo dejaban hacer expresiones artísticas ni hacer su arte en sí. Y al tener este sentimiento estaba tan impotente que decidió buscar un poste de luz con una cuerda o con un cable eléctrico que no estuviera en uso para poderse cruzar. Y es así como una noche, entonces busca el poste, se sube y empieza a hacer equilibrio para pasar del otro lado. Pero la noche estaba tan fría, tan oscura y tan ventosa que lo bota el viento. Al botarlo el viento, entonces cae del otro lado, se quiebra los 2 brazos, pero ya había pasado a la Alemania occidental. Se salvó y recibió la atención médica correspondiente y contaba la historia después. Esas son las historias que yo encontré y que yo investigué de mi parte, pero tengo entendido que Yanka también les va a compartir una historia más. Sí, yo tengo un par de historias por acá, historias curiosas. Había una anciana que tenía 77 años llamada Frida Schultz. Ella vivía en un edificio en el límite de la ciudad, exactamente en el límite. Resulta que la obligaron a todas las personas de ahí a trasladarse hacia otro edificio porque como estaba en el límite, obviamente ellos no querían problemas en esa parte. Resulta que ella no aguantó, ¿verdad? Y como no habían puesto, ¿cómo se llama? Ninguna protección en las ventanas, ella decidió eh, tirar el gato por la ventana, varias pertenencias y amarrar sábanas estaba en un segundo piso, bueno, las hizo llegar hasta el suelo. Resulta que ella se empieza a bajar por las sábanas, pero al asomarse le dio vértigo, tuvo miedo y se estancó, no podía avanzar más. Resulta que entraron los del ejército para hacerle ingresar, la agarraron de las manos para hacerle ingresar y varios jóvenes que estaban viendo, porque en ese entonces muchas personas se quedaban viendo como si fuera un espectáculo, las personas que se pasaban hacia el lado occidental. Resulta que se subieron a ayudarla, a la señora, entonces estaban en ese estira y encoge hacia atrás y la señora ya no aguantaba más
Resulta que los bomberos del lado occidental llegaron y pusieron una red y la señora logró soltarse de los soldados y cayó a la red. Lo celebraron como si hubiesen ganado un campeonato mundial y demás. Después tengo una historia acá de dos hermanos. Los hermanos se llamaban Horst y Karl Müller. Ellos habían quedado, bueno, del lado oriental y el hermano mayor estaba en el sector occidental. Resulta que ellos, en esa desesperación de querer cruzar, idearon un plan en el que querían detener el U-Bahn, el subterráneo berlinés. Resulta que se escondieron en una parte donde no eran muy visibles y esperaron hasta que llegara la noche, en el cual usaron una linterna para hacerle señales al maquinista para que se detuviesen. Y ahí en ese momento lo hizo y ellos lograron ingresar y tuvieron ayuda de las personas adentro que les hicieron, bueno, les ayudaron con ropa y demás para que se pudieran cambiar y así completaron 5 estaciones que le faltaban para llegar al otro lado del recorrido. Curiosamente, bueno, lograron pasar deteniendo el tren, que era lo más complicado, con señales. No sé si Nati tenía unas historias ahí más para compartirnos. No, chicos, en realidad las que contó Roger por ahí eran las que más se conocían. Inclusive esta del convertible me llamó mucho la atención porque pues él se las ingenió por un amor que no los habían dejado. De hecho, se habían intentado casar y por todas las divisiones que había entre Alemania Occidental y Oriental, pues esto era casi que imposible. Entonces, a como pudo, se las ingenió. También sé y por ahí y pues no estuve presente, pero se ven fotos en donde algunas personas, incluso hay una muy famosa de un periodista, en la que él esconde su familia en la cajuela de su carro y los lleva así para poderlos pasar de un lado a otro. Algunas muy pocas personas tenían la posibilidad de pasar de un lado a otro. Pues antes de toda la construcción más fuerte, pero por motivos laborales, ellos se decían que eran como infiltrados en el sistema, entonces ellos sí podían pasar. Muchas personas aprovecharon esto para poder pasar a sus familias de un lado hacia otro y pues así fue como lograron escapar. Pero básicamente es eso. Sí, el muro de Berlín en sí tuvo tanta importancia política, tanta importancia histórica, que el proceso de la caída también fue muy importante. Y Nati nos va a explicar de qué trató o cómo fue que cayó el muro de Berlín en sí. Por supuesto. Bueno, básicamente el muro de Berlín, el inicio de la caída, por decirlo así, vamos a trabajarlo como en dos partes. El inicio y ya cuando cayó de verdad. Se dice que la primera parte no fue una caída literal. Esto fue algo más retórico, digamos, porque en Alemania, bueno, en Berlín específicamente, se tenían unas leyes que Roger nos contó y Yanka también, en las que no podían pasar de un lado a otro, ¿verdad? Entonces, eran tan estrictas las leyes que inclusive otros países empezaron a quejar. Checoslovaquia, por ejemplo, empezó a decir como, no, o sea, tengo demasiados migrantes, ya no podemos con esta situación, necesitamos que haya una regulación. Listo, empezaron a regular, a permitir los viajes, sin embargo, eran súper estrictos todavía, no se podían hacer vuelos, no podían pasar por tierra y bueno, la gente igual ya estaba empezando a molestarse y a molestarse. Se dice que hubo una conferencia de prensa porque ya iban a modificar esta ley. Iban a ir como gradualmente, pero ya había un día en específico en el que iban a quitar todas las restricciones que habían. Y aquí una moraleja, la importancia de estar bien informado cuando se da una conferencia de prensa. La persona que fue a dar la conferencia de prensa se dice que, bueno, un periodista le preguntó sobre esta ley. Era una ley de viajes, era súper ambigua y era bastante larga. Entonces, él
en la persona cuando estaba leyendo su discurso, se le preguntó como, ok, ¿y de qué trata esta ley? Bueno, básicamente la ley se trataba de eliminar todas las restricciones, todas las barreras y que cualquier persona podía movilizarse de un lado a otro. Esto debido a que toda la población ya se había enojado, habían un montón de huelgas, había inclusive incomodidad política, por lo que les mencioné antes de Checoslovaquia y de muchos otros países aledaños que ya decían como, o sea, no, es demasiado lo que está pasando. Entonces, bueno, se fue motivando y el 6 de noviembre fue cuando se hizo pública esta nueva legislación que les comento. Y bueno, el 9 de noviembre se avisó que se iba a promulgar este plan para obtener los viajes. Listo, estamos en la conferencia de prensa. Ese día era como un consejo de ministros. Entonces, a las 6 de la tarde se iba a publicar y difundir la circular que iba a ser válida a las 4 de la mañana del día siguiente. Entonces, la persona que lo estaba diciendo, cuando se le preguntó, hey, ¿a partir de qué momento es válido esto?, dijo inmediatamente. Entonces, esa conferencia de prensa se estaba llevando a cabo en la noche. Como al momento en el que se dijo, eso estaba siendo transmitido por toda televisión nacional alemana. Entonces, claro, todas las personas estaban pendientes y se les dice inmediatamente se retiran todos los requisitos de viaje. Se fue una gran cantidad de personas al muro. Los guardas no lograron, o sea, como que no tuvieron el valor de dispararles. Ellos no estaban al tanto de lo que estaba sucediendo. Todos los militares, la policía, fue como, ok, suponemos que sí, porque eran las 11:30 de la noche, todo ese montón de gente ahí. Y bueno, se celebró demasiado. La gente empezó a pasarse de un lado a otro con las herramientas que tenían, martillos, mazos, cualquier cosa, empezaron a pegarle al muro. Sin embargo, no lo derribaron todo. Eran más de 45 kilómetros que estaban ahí, ¿verdad? Era imposible. Listo. Esto sucedió en 1989, el 9 de noviembre de 1989. Que, dato interesante, el día que se está transmitiendo esto, hoy se cumplen 32 años de la caída del muro de Berlín. Entonces, es como una super fecha y nos cayó apenas para el programa. Ahora bien, a partir de 1990 fue cuando el gobierno dijo oficialmente, no, el muro de Berlín se va, lo vamos a derribar. Y ahí fue donde ya se empezó todo el despliegue. Las personas al inicio decían, no, desháganse de esto, esto representa cosas muy negativas para el país. Sin embargo, habían unos cuantos que decían, no, esto es algo importante que nos va a recordar la unidad. Necesitamos guardar por lo menos unas piezas o algo así, dejar algo que nos recuerde qué es. Bueno, entre esa pelea, entre esa lucha, acá me voy a adelantar, Roger, a la siguiente parte, que es donde tenemos secciones o trozos del muro de Berlín. Cuando el muro fue destruido, muchas piezas quedaron enteras y fueron donadas o fueron regaladas a otros países en son de paz, digamos, como un gesto de amistad, un gesto de las buenas relaciones que tenía Alemania con estos países, como por ejemplo Argentina. En Argentina hay una pieza y fue regalada en un aniversario por la Cancillería para celebrar las buenas relaciones entre ambos países y recordarle a ambos la unidad que es tan necesaria y pues toda la paz. También hubo como muchos países en la conmemoración de ciertos años también se regaló y esto ya lo lograron hacer como todo un boom, digámoslo así, de, ok, esto sí fue importante, nos dividimos, pero nos reunificamos, la misma gente fue la que luchó por que se reunificara Alemania y es un gran icono de nuestra historia. Ahora bien, les voy a comentar y los voy a leer por acá porque hay nombres que ni siquiera puedo pronunciar. Les voy a mencionar algunos. Ahorita actualmente hay tours en Alemania, en Berlín exactamente, donde uno puede ir a ver partes del muro de Berlín, perdón, e incluso mientras se dice que mientras usted va caminando, si usted pone atención, hay carteles informativos, en el piso vamos a encontrar leyendas y vamos a encontrar como mucha información alusiva a este tema. Voy a mencionar los que puedo pronunciar el nombre y uno por ahí que me pareció muy interesante. Entonces, en Berlín como tal, podemos verlo en East Side Gallery.
Podemos verlo en Topografía de Terror, que esto es un museo, en el Memorial del Muro de Berlín, claramente, como el que existe en Estados Unidos, de las Torres Gemelas, hay uno igual para el Muro de Berlín en Berlín, valga la redundancia. Checkpoint Charlie, este no lo puedo pronunciar, el cementerio antiguo de St. Hedwig, que era un cementerio de militares, Mauer Park, y bueno, tenemos el cementerio de los inválidos también, y por acá les quería comentar el nombre de uno, Bornholmer. No estoy segura si se pronuncia así, por ahí me pueden corregir, adelante, pero Bornholmer es un lugar donde se puede encontrar partes del muro y también existe una película sobre esto. La película, de hecho, se llama La calle Bornholmer. Más adelante hablamos de eso, pero para que nos vayamos ubicando. Por otro lado, también se dice que se cree que en Estados Unidos hay más piezas del muro de Berlín que en la propia Alemania. Solo en Estados Unidos hay aproximadamente 146 piezas. Y yo no lo he confirmado, yo no tengo la dicha de conocer Las Vegas, pero se dice que una de las piezas que está en Las Vegas es utilizada como un urinario. No me hace sentir orgullosa contarles esto porque pues es parte de nuestra historia, es una parte súper importante, pero bueno, cada quien lo ha acomodado a como gusten, digamos. Tenemos también piezas en Europa, pues en Alemania claramente, en Asia, hay 2 en Oceanía, hay 1 en África, 2 en Oriente Medio, en Sudamérica tenemos 11 y en Costa Rica tenemos 1 pieza. Esto es, sería un tema de enorgullecernos, que en realidad se haya tomado en cuenta Costa Rica, un país tan pequeño y que tal vez no sea como de los más influyentes, pero a Costa Rica se le regaló una de las piezas. ¿Qué es lo que pasa? Esta pieza fue colocada en la Cancillería, fue un acuerdo que se hizo, el gobierno de Alemania se lo regaló a Casa Amarilla. Para los que nos ven desde afuera, Casa Amarilla es un lugar donde básicamente todo lo internacional pasa alrededor de ese lugar. Uno puede ir ahí a buscar becas, trabajo, información sobre visas, es como muy céntrico, de hecho queda en nuestra capital, y bueno, es diferente información relacionada con relaciones exteriores. Listo, entonces el gobierno de Alemania se lo regala a Casa Amarilla, se coloca en la Cancillería, pero se colocó súper escondido. Está como en un jardín ahí súper tapado, donde las personas en realidad no lo han visto. Y muchas personas no saben que en Costa Rica eso existe. Incluso ahora comentaba con Roger que nos estaba diciendo que en BBC sacó como un reportaje de los lugares donde hay piezas, y Costa Rica es uno de los que menos importancia le ha dado, porque lo dejó ahí como abandonado, como escondidito, no les importó la historia, la gente no está tan al tanto. Y bueno, básicamente esas son las piezas que vamos a poder encontrar alrededor del mundo. Los invito demasiado a que si alguna vez han visto una, si han ido a Alemania, yo espero ir pronto, pero en Alemania, en Estados Unidos, en cualquier lado, si la han logrado ver, coméntenos por acá, cuéntenos qué tal, qué historias conocen. Y bueno, podemos continuar, chicos, ¿qué más nos tienen? Sí, yo quería también hacer un poquito de hincapié en cuanto a la parte de la demolición del muro como tal. Como decía Nati, no es que el 9 de noviembre de 1989 todo el mundo votó el muro. No, al contrario, más bien ese día lo aprovecharon para empezar a cruzarse, como decía Nati, de un lado al otro, poder viajar entre sí. Pero, bueno, como alrededor de las 11:30 de la noche, ya los policías, los militares que estaban ahí decidieron dejar de revisar pasaportes porque ya era imposible. Bueno, pasa el día, al día siguiente hacen un hueco en uno de los lados de la parte ¿verdad? Perdón, de la parte oriental. Y el mismo gobierno de la parte oriental dice, no, ¿qué es esto? Vamos a reparar el hueco. Y repararon el hueco y lo reconstruyeron. Sin embargo, a partir del 11 y del 12 de noviembre ya se empiezan a dar movimientos en las que a mazos, a picos, a palazos, inclusive hasta a golpes, combates y con todo lo que tenían a mano, los ciudadanos empiezan a derribar el muro como tal. Hasta el 22 de diciembre se da el proceso real de que se empieza a demoler ya con grúas, tratando de hacer más puntos de control.
Sin embargo, es ya en el verano del 90 cuando deciden eliminarlo por completo y es ahí donde empiezan a eliminar los segmentos del muro como tal y se empiezan a distribuir a diferentes lados. Como lo decía Nati, en Alemania hay muchos espacios con muchos de los segmentos, inclusive hay 200 metros de muro, en el cementerio que decía Nati hay 15 metros de muro, pero muchos de esos se habían quitado como tal, y los que están en su sitio original fueron reinstalados para poder utilizarlos como un centro cultural o como un centro de visita para las personas. Inclusive por ahí estuve leyendo que hay una sección del muro en la que las personas que visitan Alemania pegan un chicle con una tapa de cerveza y es un espacio en el que se ven el montón de chicles de colores. A mí me da asco pensar en eso, pero bueno, resulta que es un lugar muy famoso que dicen por ahí en el que se toman selfies. Pero bueno, volviendo a lo que comentaba Nati, sí, acá en Costa Rica tenemos una sección del muro de Berlín para todos los que no conocían y para los que no sabían. Sin embargo, aquí ya yo empiezo a pensar que si lo vemos de un lado un poco más poético, un poco más de orgullo nacional, nosotros no tenemos un ejército y tenemos una pieza que simboliza toda la represión que desembocó en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, que terminó con la caída del muro de Berlín en el 89. Y si uno se pone a ver las partes de un país pacífico contra todos los conflictos armados y los conflictos ideológicos que se generan, pues uno debería pensar en que ese monumento debería ser más visitado, más visible, un poquito más a la vista de las personas para poder reflexionar y tener en la mente que hay sufrimiento detrás de todos los conflictos armados y que nosotros somos pues muy dichosos de no sufrir nada de ese tipo de cosas, pese a muchos de los problemas socioeconómicos y políticos que hay actualmente. En fin, vamos a un corte comercial y volvemos con más del programa acá en La Exasperación. Nos vemos a la vuelta. Electroplaza, una nueva opción para adquirir tus productos tecnológicos. Ofrecemos una amplia gama de productos para el hogar y oficina. Además de nuestra nueva línea gaming que ofrece todo lo que necesitas para ganar tus partidas. Nuestra tienda física está ubicada en Zapote, del Banco de Costa Rica, 200 metros oeste y 50 metros al sur. Y si no querés salir de tu casa, podés adquirir cualquiera de nuestros productos al ingresar al sitio web www.electroplazacr.com y uno de nuestros colaboradores te entregará tu compra en la puerta de tu casa. Electroplaza CR, tu ruta de compras y diversión a un clic. Y estamos de vuelta acá en La Exasperación con el último bloque del programa. Vamos a hablar un poquito del impacto que tuvo todo este tema del muro de Berlín dentro de la cultura musical, de películas y libros, pero primero vamos a hacer hincapié en un dato que me estaba comentando Yanka que me pareció bastante interesante, así que vamos a darle el paso a él para que lo comente. Gracias, Roger. Sí, estaba leyendo por ahí y vi también en un documental que todavía hay diferencias en la parte occidental de la parte contrapuesta, ¿verdad? En este caso, leí que hay diferencias en el pago a los trabajadores en cada sector. En el lado occidental se les paga un 20% más todavía que en el lado contrapuesto. Me parece muy curioso porque ya eso pasó hace bastantes años y todavía se mantiene una cierta diferencia en lo que es en los pagos y en el trato. Me parece un poco curioso, algo que no debería suceder el día de hoy. Pero igual, bueno, si encuentran alguna información extra que puedan corroborar, con mucho gusto ahí en los comentarios los estaremos leyendo. Roger, no sé si quisieras avanzar con la parte de la música. Sí, quería hacer primero también una salvedad con uno de los sitios que mencionó Nati también, que el Checkpoint Charlie. También es un sector en el que se visita mucho, se da muchas visitas porque todavía se conserva la casetilla donde donde estaba el ejército militar de Estados Unidos
y que era utilizado mucho por personas muy importantes como embajadores, como trabajadores, tanto de un lado como del otro, que se cruzaban para hacer trámites o estas cosas, y está intacto prácticamente. Entonces es una de las zonas en las que los turistas van más a tomarse fotos, puesto que ahí hay un monumento. Pero bueno, entrando del lado cultural, ¿qué desembocó toda la caída de este muro como tal? Bueno, se dice, y lo comentaba temprano con el DJ que llega los viernes a Examanía Old School, Gole, que me comentaba que él ha leído y ha investigado mucho que después de la caída se dio una apertura para los artistas tanto estadounidenses como de otras zonas para la parte soviética, para poder ir a visitar esos lados sin que se sientan comprometidos o sin que se sientan en peligro. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, al pasar 8 meses en sí la apertura o caída del muro de Berlín, Roger Waters, en conjunto con otro montón de artistas, decide idear un concierto con un concepto bastante interesante en el que se utilizaban proyecciones, en el que se utilizaban escenarios muy, muy llamativos. ¿Y cuál era la temática de este concierto? Bueno, como todos sabrán, o espero que todos sepan, y si no saben les comento, Pink Floyd tiene un disco que se llama The Wall. En este disco incluye una canción que se llama Another Brick in the Wall. Resulta que en el 79, alrededor del 79, había una parte que se sacó, Another Brick in the Wall, Part 2, en la que se hace o se trata de dedicar al muro de Berlín como tal. Al convertirse Roger Waters en uno de los principales promotores de movimientos para que cosas como estas no sucedan, entonces planea un concierto en el que la temática sea traer invitados de otros países como Cyndi Lauper, Bryan Adams, entre otros más, para poder cantar y tocar en vivo en Berlín los temas de ese disco The Wall. ¿Qué caracterizó este concierto? Que asistieron alrededor de 300,000 personas, pero no solamente eso, también se empezó a construir durante el desarrollo de las canciones y durante el desarrollo del concierto un muro obviamente de utilería dentro del escenario. Entonces, conforme iban pasando las canciones, los artistas y el transcurso del tiempo, se iba convirtiendo cada vez en un muro más consolidado en el que se iban poniendo ladrillo por ladrillo por ladrillo por ladrillo. Y al final del concierto, haciendo una alusión clara a la caída del muro de Berlín, el muro del concierto se derriba. Entonces es como uno de los eventos que más importancia ha tenido, y como les decía, sucedió en el 90, 8 meses después de que pasó lo del muro de Berlín. ¿Qué hay de importante con este concierto? No solamente es importante que se estaba transmitiendo a como 40 o 50 países al momento que estaba sucediendo, sino que también se retransmitía una semana después a 57 países más. ¿Qué pasa? Que hay varios temas curiosos. Dentro de ellos se toma en cuenta o se comenta que la electricidad se fue 2 veces en el concierto. Y ya habían previsto esta situación. Era en vivo, sí, se cayó. Y bueno, para no comprometer la transmisión, se había pregrabado algunos de los segmentos de las canciones o algunos de los segmentos de las cosas que podían llegar a ser importantes para poder retransmitirlos o poder tomarlos del momento en el que se iba a la transmisión. Y así fue. A las personas que estaban en vivo pues les pusieron muchos de los segmentos que estaban grabados en los momentos en que se iba a la luz, y para las personas que lo vieron en diferido a la semana, pues lo que hicieron fue un movimiento bastante ingenioso. En el mismo concierto volvieron a replicar la canción en la que se fue la luz para poder grabarla y transmitir el concierto completo. A partir de todo esto se dio un movimiento muy interesante con la música. Por ejemplo, en el 90 Joaquín Sabina sacó una canción que se llamaba El Muro de Berlín, pero yo creo que la canción más representativa de toda esta época o de todo este hecho en sí es una que se llama The Wind of Change de The Scorpions, que es un grupo alemán, en el que pues ilustra toda la parte de que se sentían, como dice el nombre, vientos de cambio ante todo el tiempo en el que ya no había tanto conflicto ideológico en esa parte de Berlín. Pues eso era un poquito de lo más interesante que había en la parte cultural y musical de la época que desemboca de todo esto que pasó acá. Hay muchas más canciones
y hay muchas más canciones que no se dieron por la caída, sino que se dieron durante el auge del muro como tal. Sin embargo, como les decía, la más representativa es The Wind of Change de The Scorpions. Pero no solamente la parte musical se vio afectada por esto, sino que también hubo una parte en la escritura, en la creación de documentales, en la creación de películas que todavía inclusive hoy sobrevive, y hay muchas películas que tratan de esta temática del muro de Berlín. Como son tantas, entonces nos vamos a enfocar en algunas. Y Nati se va a encargar de comentarnos cuáles son las que tomamos en cuenta para este video y para este programa en específico. Adelante, Nati. Gracias. Bueno, para empezar, quiero cerrar el tema de la música contándoles un dato interesante. Hay una canción llamada Libre, hay una que es interpretada por Nino Bravo y hay otra que fue interpretada previamente por otro autor, que se dice que fue justamente con la caída del muro de Berlín. Sin embargo, el autor se le preguntó y él dijo que él hizo esa canción basada en un acontecimiento que pasó en Italia y que después de eso fue que se dio cuenta lo del muro de Berlín, el montón de personas asesinadas, y pues claro, se quedó conmocionado, pero no fue específicamente por eso. Tenemos también diferentes canciones, por ahí resalta Elton John, Ramones, David Bowie y un montón de artistas más que bueno, ya ahí Roger nos mencionó como los principales. Ahora sí, saltando al tema de películas, vamos a hacer como una vista rápida al cine alemán. No sé si han tenido la oportunidad de ver películas alemanas viejas, de las que son de hace muchos, muchos años, por ahí de los 80, 70, suelen ser comedias dramáticas. Son una crítica social súper fuerte en la que te vas a reír, pero vas a decir como, uy, un momento, esto no está bien o esto me incomoda. Esa era la idea que ellos tenían. Es muy interesante porque el cine alemán desde siempre, o sea, desde 1800 ha sido súper top desde que nació el género, pero con toda la situación que Alemania vivió, pues obviamente fue cayendo. Cuando sucedió lo de la Segunda Guerra Mundial, la invasión de los nazis, todo lo demás, pues no invasión, pero este crecimiento fuerte del movimiento nazi, la mayoría de cineastas emigraron hacia Estados Unidos, que era donde ellos podían de verdad producir sus cosas y ahí no iban a ser culpados. Porque en la época nazi, cuando las personas o los cineastas querían reproducir alguna película, tenía que ser específicamente del régimen nazi. Entonces, no podían producir ninguna película que fuera en contra de las ideas nazi o en contra de cualquier tipo de estas ideologías promovidas por la dictadura nazi. Entonces, bueno, todos los cineastas se fueron, quedaron unos muy pocos, sin embargo, no podían producir mucho. El tema del cine fue cayendo, y ya después tenemos la época de reconstrucción entre 1945 y 1989, que justamente fue cuando cayó el muro de Berlín. Se dice que es la época de reconstrucción en la que el cine era una época posguerra y se le caracterizaba por pertenecer al género película de escombros. Entonces era como este revivir o esta memoria de qué era lo que había pasado, contar sus historias y demás. Todo era muy oscuro, Alemania estaba muy destruida claramente por la guerra. Entonces, bueno, se llevó en torno a esto. Ahora sí, a los nombres. Si quieren hacer noche de Netflix y películas, les voy a dar aquí algunos nombres. La mayoría, como les dije antes, son comedias dramáticas, suelen ser críticas fuertes hacia lo que sucedió, incluso historias desde un punto de vista de uno de los personajes. Por ejemplo, tenemos Liv Mauer, desconozco si se pronuncia así, no sé nada de alemán, pero bueno, se escribe Liv Mauer, así tal cual suena, y es una comedia romántica en la que un policía se enamora de una muchacha, nada más que la muchacha era del lado occidental y él era del lado oriental. Sus compañeros empiezan a dudar y bueno, por ahí se va. Entonces, esa es como la más comedia romántica que tenemos por acá. Después tenemos La calle von Holmer, que es la que les comenté antes, Berlin is in Germany, Goodbye Lenin, que esa es sobre una muerte, es súper interesante, recomendadísima. La vida de los otros,
Bárbara es una de las más famosas. Yo no he tenido la oportunidad de verlas, pero si la han visto, cuéntenme por acá. Y Puente de Espías, que es como en torno a los espías que se estuvieron dando, como en esta época de Guerra Fría, del muro, quienes se iban infiltrando y demás. También tenemos una serie por acá que se llama El Mismo Cielo. Es súper corta, son como 7 capítulos, si no me equivoco, entonces para que la vean. Por otro lado, a los que no son tanto de tele y les gusta más leer, también les tengo unas recomendaciones. Estas son pocas, pero igual hay muchísimas referencias, ustedes pueden buscar. Hay unas históricas, hay otras, la mayoría son novelas que intentan describir la historia desde el punto de vista de un personaje, pero no se puede afirmar que son 100% verídicas. Tenemos El Saltador del Muro, El Espía que surgió del frío. Esto es de la misma temática que les mencioné antes, de la Guerra Fría y todos los espías que se empezaron a infiltrar. La caída del muro de Berlín y En tiempos de luz menguantes. De la caída del muro de Berlín, en el 2019 se sacó otro libro relacionado al tema, que es más histórico y cuenta toda la historia en conmemoración de los 30 años de la caída del muro. Y bueno, básicamente esta es la parte como cultural, recomendaciones, películas, series, música que les queríamos presentar. Y Roger, chicos, no sé qué más queremos aportar, si no creo que estaríamos. Sí, adicionalmente a lo que comentaba Nati, a mí me gustaría recomendar una serie que pues si tiene que ver también con la cuestión del muro de Berlín, también tiene que ver un poco con lo de la temática de la semana anterior, que fue la Segunda Guerra Mundial. Muchos nos preguntamos qué hubiera pasado si Alemania hubiera ganado la guerra. Bueno, hay una serie en Prime Video que se llama The Man in the High Castle, que retrata más o menos cómo hubiera sido el mundo apoderado por la parte japonesa y la parte alemana, y cuenta un poco la historia de cómo había una rebelión que trabajaba oculta para poder derribar al líder nazi, que en ese caso era Adolf Hitler, que se creía que tenía Parkinson y que estaba enfermo en la serie, y es bastante interesante cómo se desarrolla el tema. Otra cosa que se me fue comentarles con lo que les conté del concierto fue que ese concierto, todo lo que recaudó era benéfico para ayudar a la Memorial Fund for Disaster Relief. ¿Qué era esta sociedad? Bueno, era una sociedad o una fundación que se enfocaba en apoyar a los países o a las partes en las que se vieron afectadas las personas y en sí la economía por conflictos bélicos, principalmente en Europa. Entonces todo lo que se recaudó de esas 300,000 personas que fueron a ver ese concierto de Roger Waters, se fue a esa fundación que se dedicaba a eso. Pero bueno, en fin, yo creo que a nivel de conclusión ya los tres, yo puedo decir que del muro de Berlín es una historia bastante interesante porque conlleva en sí muchos factores que envuelven no solamente desde cosas muy ingeniosas como los escapes que hablábamos, sino que también lleva aportes culturales en los que todavía, digamos, disfrutamos canciones como Wind of Change, canciones aún se disfrutan más como The Wall, pese a que no se escribieron directamente en la época en que cayó, pero que representan una parte muy importante musicalmente hablando y culturalmente hablando dentro de muchos de nosotros. También hay muchas películas que retratan la realidad del momento, ¿verdad? De la Segunda Guerra Mundial, de los campos de concentración de Auschwitz, también de la lista de Schindler. Hay un montón de películas que se pueden buscar y que retratan no solamente la realidad de la Segunda Guerra Mundial, sino de toda la parte de la Guerra Fría. Y hay una parte muy importante de la Guerra Fría que no tocamos en este momento porque era enfocado al muro de Berlín, pero que más adelante en el programa de la próxima semana lo vamos a ver, que es la carrera espacial. Nos vemos la otra semana. Recuerden que yo soy Roger Carvajal, me acompaña Nati Villegas y me acompaña Yanka Hernández. Y recuerden que pueden seguir todas las redes sociales de EXA en Instagram y en TikTok como EXACR, en Facebook, YouTube y Twitter como EXA-FM Costa Rica y en el Twitch como EXA-FM 1027, en donde se hacen streams de LOL, se hacen streams de Fortnite, se hacen streams de FIFA con Guppy, y ahí está también Vivi reaccionando a veces a La Rosa de Guadalupe y otras cosas más de contenido vacilón y variado para todos ustedes. Me despido y nos vemos la otra semana en otro programa más de La Exasperación. Nos vemos, pura vida.
Chao.